Bienvenidos. En esta unidad empezaremos a explorar las pruebas de hipótesis en estadística. Este es el procedimiento fundamental que nos permite determinar, a partir de datos de una muestra, si cierta idea o suposición sobre la población podría ser verdadera o no. En otras palabras, aprenderemos cómo decidir si una diferencia observada, una relación entre variables o un efecto podría explicarse simplemente por azar o si por el contrario es evidencia sólida de algo significativo. Entonces, utilizaremos todo lo repasado sobre distribución normal, probabilidades y estadística inferencial para poner a prueba la hipótesis de investigación de manera rigurosa pero intuitiva. Y no se asusten por el título, vamos a ir paso a paso y verán que las pruebas de hipótesis pueden entenderse con ejemplos claros y algo de práctica. Así que vamos a comenzar. Antes de adentrarnos de lleno en las pruebas de hipótesis, vamos a hacer un recordatorio, un repaso rápido de algunos conceptos básicos que ya deberíamos manejar y que nos servirán de base. Lo primero es variable. Recordemos que las variables pueden ser categóricas, por ejemplo, estado civil, grupo experimental versus control, o continuas, por ejemplo, puntuación en un test, nivel de ansiedad medido en una escala. Así que identificar el tipo de variable es crucial para decidir qué análisis estadístico corresponde. Después tenemos las escalas de medida. Las variables se miden en escalas diferentes. Tenemos escalas nominales, que son categorías sin orden, como tipos de diagnóstico. Tenemos las ordinales, que son categorías con orden, como nivel educativo, asociado, bachillerato, maestría, doctorado, etc. Tenemos las de intervalo, que son medidas numéricas con distancias iguales, pero sin un cero absoluto, como la temperatura en centígrados o Fahrenheit. Y tenemos las variables de razón, que son numéricas con cero absoluto, como la duración de una sesión en minutos, ¿verdad? O de una clase. Luego tenemos la estadística descriptiva, así que aquí repasamos también medidas de tendencia central, mediana, media, moda y de dispersión, rango, varianza, desviación estándar. Estas nos resumen los datos y nos dan contexto sobre su distribución. Luego tenemos la confiabilidad e instrumentos de medición. Pero no olvidemos la importancia de que los instrumentos, como los tests, las encuestas, sean confiables, en otras palabras, consistentes y que sean válidos. Un test de depresión, por ejemplo, debe medir consistentemente lo que pretende medir. Esto es esencial antes de pasar a inferir algo de sus resultados. Por último, tenemos las medidas de dispersión, que además del rango, recordemos la varianza y la desviación estándar, pues estas nos dicen que tanto varían los datos alrededor de la media. Las pruebas de hipótesis muchas veces asumen o requieren conocer la desviación estándar, especialmente bajo la distribución normal. Así que estos conceptos básicos forman el andamiaje necesario. Si todo esto está fresco en su mente, pues estaremos en la misma página para poder entender lo que son las pruebas de hipótesis en contexto. Ahora, un concepto fundamental, como ya hemos visto en la inferencia estadística, es la población versus la muestra. La población, también llamada universo, es el conjunto de todos los casos que nos interesan bajo ciertos criterios. Por ejemplo, podríamos hablar de la población de puertorriqueños residentes en la isla si ese fuera nuestro objeto de estudio, que eso incluiría a cada persona que cumple esa definición. Por otro lado, una muestra es un subconjunto de esa población, un grupo más pequeño que seleccionamos para estudiar porque usualmente no podemos medir a todos. La idea es que la muestra represente a la población. Sí, así que es importante cómo obtenemos esa muestra. Hay muestreos probabilísticos en los que cada miembro de la población tiene cierta probabilidad conocida de ser seleccionado. Por ejemplo, selección al azar de escuelas de una lista, ¿verdad? Muestreo por racimos o conglomerados, también se llama así, para luego evaluar estudiantes. También hay muestreos no probabilísticos, donde la selección no se basa en azar, sino en criterios dirigidos. Por ejemplo, elegir intencionalmente a ciertos pacientes de una clínica, la que son un muestreo dirigido por conveniencia, y en estos casos la muestra podría no ser tan representativa. Así que en resumen, siempre definimos claramente nuestra población y escogemos la mejor muestra posible, ya que sobre esa muestra haremos inferencias de vuelta hacia la población. Otro par de conceptos clave es el parámetro y el estadístico. Un parámetro es un valor numérico de la población, por lo general desconocido en la práctica. Por ejemplo, la proporción real de bebés que nacen prematuros en todo Puerto Rico es un parámetro. Digamos que es un porcentaje desconocido, pero fijo en realidad. Pues como raramente podemos medir toda la población, introducimos el concepto de estadístico o de estadígrafo.
que es un valor calculado de la muestra, y este estadístico sirve como una estimación del parámetro poblacional. Así que imaginemos que en un contexto de psicología clínica nos interesa el nivel promedio de depresión de una población de pacientes. La media real de depresión en todos los pacientes, supongamos medida en un cuestionario, sería un parámetro. Como no podemos evaluar a cada paciente existente, evaluamos una muestra de, digamos, 100 pacientes. Pues la media de depresión en esa muestra es un estadístico. Ese estadístico lo usamos para inferir o aproximar el parámetro verdadero. Siempre habrá algo de error muestral, pero mientras la muestra sea de calidad, por ejemplo, suficientemente grande y representativa, nuestro estadístico será una buena aproximación del parámetro que buscamos conocer. Pasemos ahora a recordar la distribución normal, que es protagonista de muchas pruebas de hipótesis, y es la famosa curva de campana, que es simétrica, donde la media, la mediana y la moda son iguales, que por eso en la imagen aquí aparece la línea justo al centro, porque la media en esta distribución siempre va a ser igual a 0. Esto que ustedes ven aquí es 0, ¿ok? Y esa es la media. La mediana es la que te divide la distribución en dos partes iguales. Tenemos un 50% de los casos aquí, el otro 50% por acá. Por lo tanto, la mediana también se encuentra aquí. Y la moda es donde más se repiten los casos, o donde mayor concentración de casos hay, que es justamente aquí también. Por eso es que en una curva normal estándar, la media, mediana y la moda, que son las medidas de tendencia central, todas van a ser iguales, ¿ok? Así que el área bajo la curva, que es todo lo que está debajo de la curva, representa el 100% de los casos, y por su simetría, pues la mitad del área va a estar a la izquierda y la otra mitad, que es el 50%, va a estar a la derecha. Ahora fíjense en la banda señalada en la gráfica, o las líneas entrecortadas que están aquí. Aproximadamente 68% de los casos caen entre una desviación estándar por debajo de la media y una desviación estándar por encima de la media. Aproximadamente 95% de los casos caen a dos desviaciones por debajo y por encima de la media, y aproximadamente 99.7% de los casos están entre tres desviaciones estándar por debajo y por encima de la media. Dicho de otra forma, los valores cercanos a la media son los más comunes, y los que quedan en las colas, más allá de dos o tres desviaciones estándar, estos que están por acá, pues esos son raros. La curva normal estándar es la misma campana, pero expresada en puntuaciones Z. Esto que ustedes ven aquí es una puntuación Z de 0, una puntuación Z de positivo 1, esto es una puntuación Z de negativo 1, esto es una puntuación Z de positivo 2, y esto es una puntuación Z de negativo 2, y así. Así que cualquier distribución puede convertirse en esta forma, restando la media y dividiendo por la desviación estándar. Y esto es útil porque muchas variables psicológicas, por ejemplo el IQ o puntuaciones agregadas en pruebas, se aproximan a la normal. Así aprovechamos estas propiedades para inferir probabilidades, y más adelante para decidir qué tan raro es un resultado cuando evaluamos hipótesis con un p-value o un valor p. Pero para efectos de esta presentación y el curso lo llamamos p-value. En esta diapositiva vemos una gráfica de la densidad de la distribución normal sombreada para ilustrar probabilidades. La altura de la curva nos dice o nos indica la densidad, que es lo frecuente que son valores alrededor de ese punto, y el área bajo la curva, entre ciertos límites, nos da la probabilidad de que un valor caiga en ese rango. Fíjense en la área sombrada en chinita, que están en los extremos, pues aproximadamente un 2.5% de probabilidad en cada cola si marcamos unos puntos específicos. En la imagen se señalan alrededor de negativo 1.96, que es una puntuación Z, y positivo 1.96. Esto corresponde a un 5% total, 2.5% en cada lado, dejando en el centro un área de 95%. ¿Por qué 1.96? Porque en una distribución normal estándar existe aproximadamente 95% de probabilidad de que un valor caiga entre negativo 1.96 y 1.96, desviaciones estándar de la media. En otras palabras, es muy raro, solo 5% de los casos, observar un valor más extremo
que negativo 1.96 o positivo 1.96. Esta propiedad se conecta directamente con el típico nivel de significancia de 0.05 o 5% que utilizamos en pruebas de hipótesis. Si un resultado cae en eso o en ese 5% de valores más extremos, lo consideramos lo suficientemente raro bajo la hipótesis nula y tendemos a decir que es estadísticamente significativo. Vamos a volver sobre esto, pero quédense con la idea de que área bajo la curva es igual a probabilidad y los valores en la cola son eventos poco probables si la distribución es normal. Ahora recordemos las puntuaciones Z. Una puntuación Z es una manera de estandarizar un valor con respecto a la medida y la desviación estándar de su distribución o de los datos, de dónde viene, para saber cuántas desviaciones por encima o por debajo de la media está ese dato. Y la fórmula es la puntuación menos la media entre la desviación estándar. Por ende, necesitas la media, la desviación estándar, para calcular una puntuación Z. Por ejemplo, si Z es igual a 2.0, positivo 2.0, el valor está 2 desviaciones por encima de la media. Si Z es igual a negativo 1.5, está 1.5 desviaciones por debajo. Todas las puntuaciones Z juntas forman la distribución Z, que la media es igual a 0 y la desviación igual a 1. ¿Y por qué esto es práctico? Porque pone todo en la misma escala y permite comparar variables medidas en escalas distintas. Por ejemplo, supongamos que mide ansiedad en una escala que va del 1 al 6 y estrés en una escala que va del 0 al 4. Pues una puntuación de 5 de ansiedad y una puntuación de 3 de estrés no son comparables tal cual. Así que si las pasas a Z, sí puedes decir quién está más extremo respecto a su grupo. Vamos a suponer que en ansiedad alguien sacó 1.9 y en estrés 2.0. Pues sin importar que una escala vaya de 1 a 6 y la otra de 0 a 4, ya sabes que relativamente el estrés está un poco más alto. Así que además, al llevar una puntuación Z o una puntuación a Z, puedes leer probabilidades en la normal, en la distribución normal. Así que una puntuación Z de positivo 1 está cerca del percentil 84 y una Z de 2 cerca del 97.7%, etcétera, ¿verdad? Esto te dice qué tan común o raro es un resultado. En esta diapositiva observamos un diagrama integrador que muestra la curva normal y varias escalas estandarizadas relacionadas. Hay mucha información condensada aquí. Se indican los porcentajes que son acumulados y en las colas determinados valores de Z, los percentiles correspondientes, las puntuaciones Z, las puntuaciones T, incluso las escalas Steinheim, que son las divisiones de 1 a 9, típicas en algunas evaluaciones. Así que esto es como un mapa que relaciona distintas formas de expresar la posición de un dato. Por ejemplo, en la fila de Z tenemos negativo 4, negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4. Y justo debajo, en la fila de Z, tenemos los T-scores, que se muestran como números correspondientes en otra escala. Los T-scores suelen tener una media de 50 y una desviación de 10. Así que, por ejemplo, noten que una puntuación Z de positivo 1 corresponde a una puntuación T de 60 en esa escala, porque una desviación sobre la media estándar equivale a 10 puntos sobre 50 en la escala T. Igualmente, una Z de 0 se alinea con una T de 50, que es la media, ¿verdad? Z de negativo 1 con T de 40 y así sucesivamente. Los percentiles también están allí. Una Z de 0, pueden ver aquí, es el percentil 50, que viene siendo la mediana. Una Z de positivo 1, por acá, está cerca del percentil 84. Es decir, que esa puntuación supera el 84% de la población, porque debajo de aquí tenemos el 84% de los datos. Una Z de positivo 2 es aproximadamente el percentil 97.7 y así mismito, ¿verdad? Etcétera. Así que en la parte inferior están los Steinheim, o el Standard 9, que es otra forma de categorizar rangos de la distribución en 9 partes. Pero no se preocupen por memorizar cada número. El punto aquí es apreciar que existen múltiples escalas estandarizadas para expresar la posición de un resultado, pero
todas tienen correspondencia porque se basan en la distribución normal. Podemos pasar de Z a percentil, a T, a Steinheim y es la misma información expresada de distintas maneras. Y esto es muy útil en psicología, por ejemplo, cuando entregamos resultados de prueba. Podríamos decir que un niño obtuvo una puntuación cruda de 85 en un test, que eso es una Z de 1.0 equivalente a una T de 60 o al percentil 84. Son diferentes lenguajes para comunicar qué tan bien le fue en comparación con la norma. Aunque ya mencionamos las puntuaciones T, profundicemos brevemente en ellas. Las puntuaciones T son una transformación lineal de las puntuaciones Z para obtener números más cómodos, evitando negativos y decimales en la mayoría de casos. ¿Y por qué? Pues imaginemos explicar a alguien o a un padre que su Z es de negativo 2.3. Pues puede ser más intuitivo decirle que en una escala de 0 a 100 su puntuación es, digamos, 27. Las puntuaciones T típicamente tienen una media de 50 y desviación estándar de 10. Por eso la fórmula de conversión es que T es igual a 50 más 10 por la puntuación Z. Así que, por ejemplo, si una persona tiene una Z de 1.0, pues al calcular T tenemos que 50 más 10 por 1 nos va a dar una T igual a 60. Es el mismo mensaje que decir que Z es igual a positivo 1.0. Esa persona está una desviación por encima de la media. Pero en escala T decimos que su puntuación es 60, donde 50 es el promedio. Del mismo modo, una Z de negativo 1.5 se convertiría en T es igual a 50 más 10 por 1.5 que nos va a dar 25. Así evitamos puntuaciones negativas o decimales y manejamos una escala quizá más amigable en reporte. Tengan en cuenta que aunque cambiemos la escala, no cambia la información estadística, solo la forma de presentarla. 60 en T y 1.0 en Z representan la misma posición relativa, aproximadamente percentil 84 como vimos, y esta práctica es común, por ejemplo, en puntuaciones de sus pruebas de IQ, pruebas estandarizadas educativas, etcétera, donde prefieren dar números dentro de un rango fijo como de 0 a 100. Que en esta diapositiva se retoma el diagrama general de la curva normal con múltiples escalas, que es la imagen que vimos hace un momento, y se señala con una flecha a un valor específico, ¿verdad? Entonces el texto dice, aquí se encuentra la puntuación de la diapositiva anterior. Es decir, está apuntando en ese diagrama al lugar donde cae la puntuación T de 60, que es lo mismo que una puntuación Z de 1.0, que es lo mismo que un percentil de aproximadamente 84, y está a una desviación por encima de la media. Es todo lo mismo, ¿verdad? Visualizarlo así ayuda a confirmar lo que discutimos. Una T de 60 está por encima del promedio, que es 50, que es concretamente una desviación estándar completa arriba, lo que corresponde a ocupar un lugar superior al grueso de la distribución, dejando solo 16% de los casos por encima. Es decir, por encima de este 60 solamente tenemos aproximadamente el 16% de los casos, ya que 84% están por debajo de esa puntuación de 60. Así que con este ejemplo podemos comprobar cómo diferentes métricas, la Z, la T, el percentil, se conectan y nos cuentan la misma historia desde distintos ángulos. Así que es importante sentirse cómodo interpretando estas equivalencias, pues en investigación psicológica a veces se presentan resultados en uno u otro formato. Aquí simplemente quisimos señalarlo gráficamente para afianzar la comprensión antes de avanzar, ¿verdad? Veamos dos conceptos adicionales, que son el percentil o la centila y las puntuaciones diferenciadas. Un percentil o una centila indica la posición relativa de un valor dentro de la distribución, expresada como el porcentaje de casos que quedan por debajo de dicho valor. Por ejemplo, si decimos que un estudiante está en el percentil 94 o en la centila 94, pues significa que ha obtenido una puntuación mayor que el 94% de la muestra o población de referencia. Solo un 6% tiene puntuaciones superiores a la de esa persona. La centila o los percentiles son muy usados para interpretar test psicológicos y educativos. Por ejemplo, un niño en el percentil 50 en lectura está justo en la media.
uno en el percentil 90 está muy por encima de la media, mejor que el 90% de sus pares. Así que en la diapositiva el ejemplo dado es que la centila es la 94, que ilustra exactamente eso. Un percentil 94 implica superar al 94% de la muestra. Ahora, la puntuación diferenciada, por otro lado, se refiere a una diferencia absoluta entre un valor observado y la media. Básicamente es x menos la media. Es decir, cuánto por encima o por debajo de la media en unidades originales se encuentra un dato. A diferencia de Z, aquí no dividimos por la desviación estándar, simplemente calculamos la diferencia. Así que aquí en esta diapositiva se da un ejemplo de si x es igual a 80 y la media igual a 50, entonces 80 menos 50 es igual a 30. Así que la puntuación diferenciada de 80 respecto a esa media de 50 es positivo 30. Esto nos dice que el valor está 30 unidades por encima del promedio. Y es un concepto simple, pero útil para interpretar resultados en términos llanos. Tienes 30 puntos más que el promedio, por ejemplo, para interpretar resultados en términos llanos. Tienes 30 puntos más que el promedio, por ejemplo. Así que, claro, dependiendo de la escala, esa diferencia puede ser significativa o no en términos estadísticos, que para eso es que usaríamos Z o una prueba de hipótesis. Pero como estadístico descriptivo inicial, la diferencia directa de x menos la media nos da una idea rápida de la desviación del caso individual respecto al centro de los datos. ¿Por qué tanto énfasis en las puntuaciones Z? Porque cada puntuación Z, como hemos visto, tiene asociada una probabilidad de ocurrencia bajo la curva normal. Esto significa que podemos traducir un valor de Z en la frecuencia esperada de casos similares en una distribución dada. Por ejemplo, si en una prueba de ansiedad un paciente obtiene una Z de 2.0, sabemos que resultados así o mayores solo ocurren en aproximadamente el 2.3% de los casos, dado que Z 2.0 positivo abarca el 97.7 percentil o la centila 97.7. Eso nos indica que su nivel de ansiedad es inusualmente alto comparado con la norma. En cambio, una Z de positivo 0.5 o positivo 0.5 es muy común porque está alrededor de la centila 69, que es nada extraordinario. Así que las puntuaciones Z permiten predecir frecuencias esperadas y distinguir valores comunes de valores raros o atípicos. En términos prácticos, si tenemos los datos de un grupo, calcular Z para cada puntuación nos ayuda a identificar outliers fácilmente, que vienen siendo los valores atípicos o valores extremos. Y en psicología clínica, esto podría ayudar, por ejemplo, a señalar una puntuación de depresión que está muy por encima de lo típico en la población, indicando un posible caso extremo que merece atención especial. En el contexto escolar, un estudiante con una Z muy baja en desempeño podría señalar la necesidad de apoyo o de tutoría. En todos los casos, Z nos proporciona una regla uniforme para entender la posición de un dato en su distribución y estimar qué tan probable o improbable es ese resultado si todo sigue lo normal. Esta capacidad de cuantificar lo raro de un hallazgo es la base de las pruebas de significancia que vienen a continuación. Con lo anterior repasado, entramos de lleno en la estadística inferencial. ¿Qué es? Pues es la rama de la estadística que nos permite inferir sobre una población a partir de una muestra de datos. En otras palabras, damos el salto de describir lo que tenemos en nuestros datos, que es la estadística descriptiva, a sacar conclusiones o predicciones más generales. Pero, ¿cómo hacemos algo tan ambicioso con confianza? Pues la estadística inferencial se fundamenta en la teoría de probabilidad, o la teoría de la probabilidad. Utilizando probabilidades, podemos estimar qué tan probable es obtener los resultados observados por puro azar. Si esa probabilidad es muy baja, bajo ciertos supuestos, por ejemplo que no hay un efecto, pues entonces inferimos que probablemente haya algo real ocurriendo, que viene siendo un efecto verdadero.
Así que los objetivos principales de la estadística inferencial son dos. Por un lado, probar hipótesis y por otro lado, estimar parámetros desconocidos. Probar hipótesis significa responder preguntas del tipo: ¿esta diferencia entre grupos es real o podría ser casualidad? O ¿estas dos variables están relacionadas o es coincidencia lo que vemos? Estimar parámetros se refiere, por ejemplo, a usar datos muestrales para dar rangos probables en los que se encuentra un parámetro poblacional, como intervalos de confianza para una medida desconocida. En esta unidad nos enfocaremos en la primera parte, que es las pruebas de hipótesis, que son esencialmente procedimientos de decisión basados en probabilidad. Y con este propósito en mente, vamos a establecer claramente nuestras hipótesis y criterios para decidir. Antes de realizar muchas pruebas de hipótesis, especialmente las paramétricas, debemos verificar si se cumplen ciertos supuestos. Uno importante es el de normalidad de los datos. Para eso existen las pruebas de normalidad, siendo las más comunes Kolmogorov, Smirnov y Shapiro-Wilk. Estas pruebas formales nos ayudan a determinar si nuestros datos, por ejemplo las puntuaciones de un test, se distribuyen de manera consistente con una distribución normal. ¿Cómo funcionan? Pues plantean hipótesis de estadística como cualquier otra prueba. La hipótesis nula, que es esta que ustedes ven aquí, este es el símbolo de la hipótesis nula, establece que los datos se distribuyen de manera normal. Y la hipótesis alterna, que es este símbolo que ven acá, pues establece que los datos no se distribuyen de manera normal. Así que el resultado de esta prueba es un estadístico y un nivel de significación asociado que se llama p-value. Si el p-value resultante es igual o menor que nuestro criterio, que por lo general es 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula. Es decir, concluimos que los datos no son normales, que es evidencia contra la normalidad. Si el p-value es mayor a 0.05, pues no rechazamos la hipótesis nula, es decir, la aceptamos, indicando que los datos no difieren significativamente de lo que sería una distribución normal. En otras palabras, está comparando la distribución de tus datos versus la distribución normal estándar que tiene forma de campana. Si difieren significativamente unos del otro, pues el valor va a ser igual o menor a 0.05. Si no difieren significativamente unos de la otra, que las dos distribuciones son similares, pues el valor del p-value va a ser mayor a 0.05. ¿Okay? Entre Kolmogorov, Smirnov y Shapiro-Wilk suele preferirse Shapiro-Wilk, especialmente para muestras pequeñas porque es más confiable, ya que tiene más poder para detectar desvíos de normalidad. Y esta distinción es bien importante. Por ejemplo, en un estudio de psicología con 20 participantes, Shapiro-Wilk nos dará una señal más fidedigna de no normalidad que Kolmogorov, Smirnov. Así que determinar si los datos son normales importa, porque de ello depende si podemos usar pruebas paramétricas que presuponen normalidad o debemos optar por pruebas no paramétricas que no requieren ese supuesto. En la diapositiva incluso se ilustran con imágenes la idea de distinguir entre un escenario paramétrico de distribución normal y versus uno no paramétrico con datos no normales. Aquí pueden ver, por ejemplo, quizás no es la mejor ilustración, pero aquí tienen esta montañita de arroz, ¿verdad? Si ustedes se imaginan que la base es esta, que está aquí, pueden ver que esto forma como una campana. Y aquí tenemos como una distribución normal, ¿verdad? Aquí no hay campana, no hay forma. Por lo tanto, aquí podemos decir que estos datos no forman una campana, no hay distribución normal, por lo tanto hay que optar por pruebas no paramétricas. ¿Ok? Así que, en resumen, verificar normalidad es un paso previo crucial en el análisis y estas pruebas nos dan evidencia objetiva para tomar esa decisión. Aquí tenemos un ejemplo de un output test PSS y nos vamos a enfocar solamente en la columna de significancia, que es donde se encuentran los p-values. Tenemos aquí la variable out de eficacia medida en tiempo 1 y tiempo 2 en un grupo de personas, donde se midió antes de un adiestramiento y después de un adiestramiento. Así que esto es tiempo 1, tiempo 2. Entonces, para tiempo 1 podemos ver que el p-value de Kolmogorov-Smirnov es igual a 0.58 y el de Shapiro-Wilk a 0.128. Así que ambos están por encima de 0.05. Y recuerden que cerquita no es pegado. Aunque este 0.058 está cerca de
.050 o .05, eso no quiere decir que este valor es significativo. Con que esté por encima, aunque sea por .1, .01 de .05, ya eso es suficiente para decir que el resultado no es significativo. Entonces, en tiempo 2, ¿qué podemos ver? Pues que Kolmogorov nos da un valor de .038 y Smirnov, Shapiro-Wilk, de .045. Esto significa que los datos de tiempo 2 no siguen una distribución normal y los datos de tiempo 1 sí siguen una distribución normal. Entonces, como nos vamos a enfocar solamente en Shapiro, ustedes pueden, para efectos del curso, simplemente ignorar por completo esta parte de la tabla y solamente enfocarse en los p-values de Shapiro-Wilk. Así que para efectos del curso, los p-values, si tendríamos que reportarlos, serían estos dos. Tiempo 1 sería este y para tiempo 2 sería este. Estos dos simplemente los vamos a ignorar, pero lo estamos explicando aquí para propósitos didácticos. ¿Cuál es la decisión práctica aquí? Pues cuando comparamos dos momentos o más, o dos grupos o más, y al menos uno no es normal, el análisis debe ser no paramétrico. En este caso, lo apropiado sería Wilcoxon, porque tenemos tiempo 1 y tiempo 2, pero si fuesen grupos distintos, pues sería Mann-Whitney. Así, pero eso lo vamos a ver en las próximas unidades. Como regla general del curso, vamos a reportar Shapiro-Wilk por ser más sensible con muestras pequeñas. Aquí, además, ambas pruebas coinciden, lo que confirma nuestra elección no paramétrica para el análisis. Así que para que yo pueda realizar un análisis paramétrico aquí, yo necesito que estos dos p-values estén por encima de .05. Si yo voy a realizar un análisis no paramétrico con que al menos uno de ellos sea significativo, es decir, igual o menos a .05, ya con eso yo concluyo que los datos no siguen una distribución normal. Así que aquí concluimos que los datos no siguen una distribución normal, porque pues uno de los tiempos no sigue una distribución normal, y la decisión que vamos a tomar es realizar análisis no paramétrico. Ahora llegamos a un punto central: entender la hipótesis que formulamos al hacer una prueba estadística. Y siempre trabajaremos con dos en conjunto: la hipótesis nula y la hipótesis alterna. ¿Okay? La hipótesis nula normalmente representa la situación de no hay efecto, no hay diferencia, no hay relación, y es el estado de referencia o por defecto. A veces la hipótesis nula también puede establecer un valor específico, como por ejemplo que la diferencia de media es 0 o que la correlación es igual a 0. Así que, por otro lado, tenemos la hipótesis alterna, también llamada la hipótesis experimental o la hipótesis de investigación, y es lo que el investigador realmente sospecha o quiere demostrar: que sí hay un efecto, una relación o una diferencia. En esencia, es la afirmación contraria a la hipótesis nula. Un detalle importante: la hipótesis alterna puede ser direccional o no direccional. Si la planteamos direccional, estamos diciendo que el efecto va en cierta dirección específica. Por ejemplo, el grupo A tendrá mayor puntuación que el grupo B, o la terapia X reduce los síntomas más que la terapia Y. Esto se conoce como una hipótesis de una cola o una hipótesis unilateral, porque toda nuestra atención estadística se enfoca en un extremo de la distribución. Solo nos importa detectar la diferencia en ese sentido establecido. Si la hipótesis no es direccional, simplemente afirmamos que hay diferencia, pero sin especificar cuál grupo es mayor o menor, o que dos variables se relacionan sin decir si es positiva o negativamente. Eso corresponde a una prueba de dos colas, que es una hipótesis de dos colas o hipótesis bilateral, puesto que consideraríamos el efecto en ambos extremos, ¿verdad? Podría darse en cualquier lado. Ahora, aquí viene un dilema fundamental en estadística inferencial. Nunca podemos probar la hipótesis alterna al 100%. Lo que realmente hacemos es tratar de refutar la hipótesis nula. Si logramos suficiente evidencia en contra de la hipótesis nula, la rechazamos, lo que indirectamente apoya la hipótesis alterna. Pero incluso cuando rechazamos la hipótesis nula, no estamos demostrando que la hipótesis alterna sea absolutamente verdadera en todos los casos. Solo decimos que los datos observados serían muy improbables si la hipótesis nula fuera cierta, por lo que es razonable creer en la hipótesis alterna. Si, por el contrario, no encontramos
evidencia suficiente contra la hipótesis nula, simplemente no la rechazamos. Muchas veces se dice que aceptamos la nula coloquialmente, aunque técnicamente es que no podemos descartar la nula. Nunca sabremos con certeza absoluta si la hipótesis alterna es verdadera. Siempre queda un margen de incertidumbre. Una analogía clásica para entender este funcionamiento es el de un juicio legal. Pensemos en hipótesis nula como la hipótesis de inocencia. El acusado es inocente. Y la hipótesis alterna como la hipótesis de culpabilidad. El acusado es culpable. Pues en un juicio se parte de la presunción de inocencia, que es análogo a asumir que la hipótesis nula es cierta. Y la carga de la prueba recae en demostrar la culpabilidad, que es evidencia para la hipótesis alterna. Si se reúnen pruebas contundentes más allá de dudas razonables, esto sería como obtener un resultado estadísticamente significativo, pues entonces el jurado rechaza la hipótesis de inocencia y declara culpable al acusado. Ahí rechazamos la hipótesis nula, apoyamos la hipótesis alterna. Pero si las pruebas no son suficientes, el jurado no condena, o sea, no rechaza la hipótesis nula. Eso no significa que el acusado sea realmente inocente, solo que no hubo evidencia suficiente para declararlo culpable. Del mismo modo, en estadística, cuando no rechazas la hipótesis nula, no puedes afirmar que la hipótesis nula es verdadera en un sentido absoluto, solo que no hubo evidencia para descartarla. Siempre existe la probabilidad o la posibilidad de error, así como en un juicio podría haber culpables no condenados o inocentes condenados. Con esta analogía en mente, pasemos a hablar de esos posibles errores. Existen muchos tipos de pruebas estadísticas y es útil clasificarlas según el propósito. Pruebas de diferencia y pruebas de relaciones. Dependiendo de nuestra pregunta de investigación, escogeremos la adecuada. Primero, la prueba de diferencia entre grupos. Pues aquí comparamos grupos o condiciones para ver si su media u otra medida como la mediana difieren significativamente. Por ejemplo, en psicología clínica podríamos comparar un grupo que recibió terapia A contra otro con terapia B en sus niveles de depresión post-tratamiento. En psicología escolar podríamos comparar el rendimiento académico promedio de estudiantes de dos métodos de enseñanza distintos. Si los datos cumplen los supuestos paramétricos como normalidad, pues usaríamos pruebas de diferencias paramétricas, tales como la prueba Z, que es para comparaciones de una muestra con población conocida o muestras grandes, la T-de-Student, que es para comparar dos grupos, que es muy común, o el ANOVA, que es Analysis of Variance o análisis de varianza, que es para comparar tres o más grupos o condiciones. Si los supuestos de normalidad no se cumplen, optamos por equivalentes no paramétricos. Por ejemplo, el chi cuadrado de independencia para comparar proporciones o frecuencias categóricas entre grupos. Tenemos la prueba Mann-Whitney para comparar dos grupos en variables ordinales o no normales, que es el equivalente no paramétrico de T de independientes o de prueba T de muestras independientes. La de Wilcoxon, que es para comparar pares relacionados, que es el equivalente no paramétrico de la prueba T de muestras variadas. O pruebas como Kruskal-Wallis o Friedman-ANOVA para casos de diseño más complejos, que son los equivalentes no paramétricos de ANOVA. Ahora tenemos, por otra parte, las pruebas de relaciones entre variables. Aquí buscamos si dos o más variables se asocian o covarían de manera estadísticamente significativa. Por ejemplo, en consejería psicológica podríamos examinar si hay relación entre el nivel de apoyo familiar y la autoestima de un adolescente. En un contexto clínico, ver si la severidad de síntomas se correlaciona con la motivación al tratamiento. Si las condiciones son apropiadas, es decir, variables continuas, distribución adecuada, usaríamos medidas paramétricas de asociación como la relación de Pearson, que asume una relación lineal en datos intervalares o razón normales, o regresión lineal para ver cómo una variable predice otra cuantificando la relación. Si los datos son ordinales o no normales, o si tenemos pequeños tamaños de muestra, utilizaríamos alternativas no paramétricas como la correlación de Spearman, denotada como Spearman-Rho, que es para rango, o incluso nuevamente el chi cuadrado en caso de variables categóricas, para ver asociación en tablas de contingencia 2x2, ¿verdad? Como por ejemplo género por preferencia de terapia. Pues en resumen,
Identificamos primero qué tipo de pregunta tenemos, comparar grupo o ver asociación de variables. Y luego elegimos la prueba específica según el nivel de medida de nuestros datos y si satisfacen o no los supuestos paramétricos. Así que esta diapositiva resume ejemplos en cada cuadrante. Diferencia paramétrica, Z, T, ANOVA, y diferencia no paramétrica, chi cuadrado, Mann-Whitney, etc. Y relación paramétrica, que es Pearson y regresión, y relación no paramétrica, que viene siendo Spearman y chi cuadrado de nuevo. Así que esto nos da un panorama de las herramientas estadísticas disponibles según el escenario. Aprenderemos varias de estas conforme avancemos, pero es bueno ubicar dónde encaja cada prueba en este mapa general. Ahora llegamos al concepto de prueba estadística en sí, más allá de qué prueba usamos. Todas las pruebas de hipótesis implican calcular algún estadístico de prueba a partir de los datos observados. Este estadístico, sea una Z, T, F, chi cuadrado, etc., en el fondo suele representarse como una relación entre la señal, que es el efecto que buscamos, y el ruido, que es la variabilidad aleatoria. Así que en este slide se muestra una fórmula genérica que es el estadístico de prueba es igual a la señal sobre el ruido, que es igual a la varianza explicada por el modelo sobre la varianza no explicada por el modelo, que es el error, que es igual al efecto sobre el error. Así que, ¿cuál es la idea? La idea es, si no hay efecto real, que la hipótesis nula es verdadera, esperamos que la señal sea pequeña en relación al ruido, resultando un estadístico cercano a 1 o a 0, dependiendo de la prueba, que indica que lo observado no destaca del azar. Pero si hay un efecto, la hipótesis alterna es verdadera, pues entonces el numerador crecerá relativamente al denominador y obtendremos un estadístico de prueba más extremo que sugiere que la variación explicada es grande comparada con la que queda sin explicar. Pensemos en un ejemplo concreto. Una prueba TD-Student compara dos grupos. La señal allí es la diferencia de medias entre grupo experimental y grupo control. El ruido es la variabilidad de las puntuaciones dentro de los grupos. Si las dos medias difieren mucho, es decir, que hay un gran efecto, y al mismo tiempo las puntuaciones individuales dentro de cada grupo son consistentes, es decir, poco ruido, la T será muy alta. Por el contrario, si las medias son parecidas, es decir, poca señal, o los datos son muy dispersos, es decir, mucho ruido, la T será pequeña. En todos los casos, después de calcular el estadístico de prueba, lo contrastamos contra una distribución teórica conocida. Z se contrasta con la distribución normal estándar, T con la distribución T de Student, F con la distribución F, etc., para obtener un p-value y decidir sobre la hipótesis nula. Pero lo importante es entender conceptualmente que cualquier estadístico básicamente mide cuán sobresaliente o grande es el efecto comparado con la variabilidad esperada por azar. Un buen experimento trata de minimizar el ruido, por ejemplo, un buen control de condiciones, medidas precisas, y maximizar la señal, por ejemplo, una intervención potente, para que la prueba estadística tenga más chances de detectar diferencias si existe. Ahora, ¿qué significa realmente que un resultado sea estadísticamente significativo? Pues al hacer una prueba de significancia, tomamos los valores observados, nuestro estadístico de prueba calculado con los datos, para poner a prueba la hipótesis nula. Un resultado significativo quiere decir que encontramos evidencia contra la hipótesis nula suficientemente fuerte bajo nuestros criterios. En la práctica, obtenemos un p-value por debajo del nivel de significancia establecido, usualmente es 0.05. Eso nos indica que si la hipótesis nula fuera cierta, hubiera sido muy poco probable obtener los datos que obtuvimos. Por ende, la conclusión es rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna. Es crucial entender que la decisión es dicotómica. O bien rechazamos la hipótesis nula y decimos que el efecto es significativo, o bien no rechazamos la hipótesis nula y decimos que no encontramos significancia estadística. No hay un término medio oficial en la prueba clásica, es un sí o un no basado en si el p-value cruza el umbral alfa. ¿Verdad? Que en este caso
el alfa es 0.05. ¿Okay? Sin embargo, aquí surge un problema de interpretación. Esta manera de decidir a veces nos lleva a un pensamiento de todo o nada. Podemos caer en la trampa de creer que un resultado con una P igual a 0.049 es completamente diferente de uno con una P de 0.051, o que no significativo equivale a no hay ningún efecto. En realidad, la diferencia entre esos p-values es mínima y quizá un poco más de datos habría cambiado la conclusión. Además, un resultado no significativo no prueba que la hipótesis nula sea verdad, solo indica que no tuvimos suficiente evidencia para rechazarla. Es importante transmitir que la significancia estadística no necesariamente implica relevancia práctica o tamaño del efecto grande. Por ejemplo, con muestras muy grandes, diferencias pequeñísimas pueden dar un p-value igual o menor a 0.05. Y con muestras grandes, incluso efectos moderados, pueden no alcanzar significancia. Conforme avancemos, hablaremos también de tamaño del efecto y confianza para complementar esta versión dicotómica, pero la regla fundamental de una prueba de significancia es: si los datos serían muy raros asumiendo la hipótesis nula, declaramos significancia, que es rechazar la hipótesis nula. Si serían razonablemente comunes bajo la hipótesis nula, pues no la rechazamos. Mantengan en mente la analogía del juicio. Significativo significa más o menos culpable. Hay suficiente evidencia contra la hipótesis de inocencia. No significativo es lo equivalente a no condenado. No se halló evidencia suficiente, pero no implica inocencia garantizada. Cuando formulamos nuestra hipótesis y decidimos cómo evaluar la significancia, debemos elegir entre una prueba de una cola o de dos colas. Y esto se refiere a cómo distribuimos el nivel de significancia alfa, el 0.05, en la distribución de probabilidades. En una prueba de una cola o una prueba unilateral, colocamos todo el nivel de significancia del alfa en un solo extremo de la distribución. Es decir, solo consideramos como evidencia contra la hipótesis nula valores extremos en una dirección específica, la dirección que nos interesa según la hipótesis alterna. Por ejemplo, si la hipótesis alterna dice que el tratamiento A mejora el resultado respecto a B, pues haríamos una prueba de una cola donde toda la región crítica, digamos el 5%, esté en el extremo de resultado donde A es mayor que B. ¿Okay? Esto nos da más potencia para detectar un efecto en ese sentido porque concentramos el umbral crítico todo en un lado. Sin embargo, es válido solo si estamos seguros de que el efecto de existir no podría aparecer en la dirección contraria. Si resultara que B es mejor que A, ese resultado, por muy diferente que sea, no lo captaríamos como significativo porque no lo contemplamos. Sería en la cola opuesta donde pusimos el alfa, o donde no pusimos el alfa. Aquí vamos a suponer que nosotros estamos esperando que, ¿verdad?, B esté por acá y A esté en la cola, o sea que A sea mayor que B, pero después resulta que B es mayor que A y obtenemos esto. Si nosotros fijamos el alfa aquí y no lo fijamos acá y la diferencia se da en este lado, pues ¿qué va a pasar? Pues que por muy diferente que sea, no vamos a captar esa diferencia como significativa porque no la contemplamos, ¿verdad? En una prueba de dos colas, que es la que vemos acá arriba, o una prueba bilateral, dividimos el alfa en dos extremos de la distribución, es decir, 0.025K, 0.025K. Esto significa que estamos abiertos a detectar una diferencia en cualquiera de las dos direcciones. Valores demasiado extremos tanto por arriba como por abajo de lo esperado bajo la hipótesis nula podría llevarnos a rechazarla, ¿verdad? Este enfoque es más conservador en el sentido de que para un mismo alfa total, la región crítica en cada cola es más pequeña. Por ejemplo, con A, un alfa de 0.05, una cola tendría 0.05 o 5% en un solo lado. En dos colas, pues son 0.025 en cada lado o 2.5% en cada lado. ¿Okay?
Así que en una prueba bilateral se requiere efectos un poquito más extremos para alcanzar significancia, pero a cambio es más seguro cuando no tenemos una predicción direccional firme o cuando queremos cubrir ambas posibilidades. Visualmente, la diapositiva ilustra esto con tres curvas. Dos con áreas amarillas de rechazo en cada extremo, que son las de una cola, y otra con áreas en ambos extremos, que son las dos colas, cada uno con un alfa dividido entre 2. Es decir, este número se divide entre 2, el 5%, para 2.5% en cada lado, para poder mantener ese alfa de 0.05. Entonces, como regla general, en ciencias sociales, si no tenemos una razón teórica fuerte para esperar un sentido específico, o si las consecuencias de ignorar la otra cola serían graves, pues usamos pruebas de dos colas. Por ejemplo, si estamos probando si un nuevo método de enseñanza es diferente al tradicional en puntuaciones, que podría ser mejor o peor, pues haremos dos colas. Solo haríamos una cola si esperamos que el nuevo método sea superior y no concebimos que pudiera ser inferior. Solo nos interesa demostrar si es mayor. Incluso en ese caso, algunos prefieren dos colas por cautela. En todo caso, especificar si una o dos colas se define antes de ver los datos, como parte del plan experimental para no sesgar la interpretación. Para afianzar la diferencia entre hipótesis unilaterales y bilaterales, vamos a ver unos ejemplos aquí. Primero de una cola o direccional. El primero, las mujeres tienen menos accidentes que los hombres. Pues aquí la hipótesis alterna plantea explícitamente una dirección. Mujeres menos que hombres en frecuencia de accidentes. Pues la hipótesis nula sería que las mujeres tienen igual o mayor cantidad de frecuencia de accidentes que los hombres, o sencillamente que no hay diferencia o son iguales. La región crítica estaría solo en el extremo donde mujeres son significativamente menores que hombres en accidentes, es decir, la región crítica estaría en el lado izquierdo de la cola. ¿Ok? Si el resultado viniera al revés, mujeres más accidentadas, pues no se va a detectar como significativo porque no está o no era parte de nuestra hipótesis. ¿Okay? Segundo, fumar aumenta la presión arterial. De nuevo, direccional. Se asume que fumar lleva la presión hacia arriba. La hipótesis nula en este caso sería que fumar no la aumenta, o que podría dejarla igual o incluso disminuirla. Cualquier cosa fuera de aumentar. Solo nos importan resultados en los que fumadores, ¿verdad?, son mayores que los no fumadores en presión, que es el extremo superior. A mayor ingesta de helado, mayor el peso. Pues eso plantea una correlación positiva. Más helado, más peso. La cola de interés está en la dirección de correlación positiva alta. Si resultara que más helado se asociara a menor peso, lo opuesto, pues sería inesperado y no lo captaríamos con la prueba unilateral como la planteamos. Ahora pasamos a los ejemplos de dos colas, o no direccionales. El primero, hay una diferencia en accidentes entre hombres y mujeres. Aquí no estamos especificando quién tiene más o menos accidentes, solo que no son iguales. Pues la hipótesis alterna permitiría cualquiera de las dos posibilidades, más accidentes en hombres o en mujeres. Por tanto, la prueba sería bilateral. Una cola para detectar si hombres tienen más accidentes que las mujeres significativamente y la otra cola para detectar si las mujeres tienen más accidentes que los hombres significativamente. El siguiente, fumar está asociado a la presión arterial. Pues esto no indica si fumar sube o baja la presión, simplemente que hay una relación. Podría ser que fumar aumente la presión, que es una relación positiva, o quizá, aunque menos plausible físicamente, que fumar relajara y disminuyera la presión, que es una relación negativa. La prueba de correlación en este caso sería de dos colas para captar cualquier correlación distinta de cero, sea positiva o negativa. La ingesta de helado está asociada al peso. De nuevo, no se fija dirección. Quizá normalmente esperaríamos positiva, más helado, más peso, pero al enunciarlo así abrimos la puerta a que tal vez mucha ingesta de helado pudiera asociarse a menor peso por algún factor extraño. Estadísticamente, una correlación diferente de cero en cualquier dirección sería significativa. ¿Okay? Así que como vemos, usar una cola afina la prueba hacia un solo sentido, pero nos arriesga a perder hallazgos en sentido opuesto.
usar dos colas es más agnóstico, por decirlo así, respecto a la dirección que requiere mayor evidencia para alcanzar el umbral crítico en cualquiera de los lados, porque el alfa se reparte, ¿verdad?, en dos partes, 2.5 por un lado, 2.5 por el otro. En la práctica siempre definimos nuestra hipótesis direccionalidad antes y reportamos claramente qué tipo de prueba usamos para que otros lo sepan. Al tomar decisiones con pruebas de hipótesis, existe la posibilidad de cometer errores, dado que nos basamos en probabilidades. Y los dos tipos clásicos de errores son error tipo 1 o error tipo alfa, que es un falso positivo. Y eso ocurre cuando rechazamos la hipótesis nula, siendo esta verdadera en realidad. En términos simples, creemos detectar un efecto o una diferencia que en verdad no existe. Esto es como dar una falsa alarma. Imaginemos que realizamos un experimento donde en realidad el tratamiento no tiene ningún efecto, poblacionalmente hablando, pero por azares del muestreo obtenemos un resultado extremo que nos lleva a concluir incorrectamente que sí hay un efecto. Pues ese es el error tipo 1. La probabilidad de cometerlo es exactamente nuestro nivel de significancia alfa. Por ejemplo, si alfa es igual a 0.05, estamos aceptando un 5% de riesgo de proclamar un hallazgo que no es tal, un falso efecto. Un ejemplo cotidiano sería diagnosticar una enfermedad a alguien sano. Un test médico que dice positivo cuando en verdad no tiene la enfermedad es un falso positivo. Luego tenemos el error tipo 2 o el error tipo beta, que es un falso negativo. Pasa cuando no rechazamos la hipótesis nula, siendo la hipótesis alterna verdadera, es decir, hay un efecto real en la población, pero nuestra prueba no lo detecta y concluimos erróneamente que no hay evidencia de efecto. Es como dejar pasar algo que sí estaba. Esto podría suceder si la muestra es pequeña o el efecto es sutil, de modo que los datos no alcanzan el umbral de significancia pese a que en realidad sí hay diferencia. La probabilidad de este error se denota en beta y su complemento es 1 menos beta, que es el poder estadístico de la prueba, que es la capacidad de detectar efectos reales. Un ejemplo sería un test de embarazo que da negativo en una mujer que sí está embarazada. Falso negativo. La mujer sí lo está, pero la prueba no lo captó. Pues, el slide menciona valores típicos, A de 0.05 y B de 0.2. Esto significa que usualmente aceptamos hasta un 5% de riesgo de error de tipo 1 y planificamos estudios con 80% de poder, es decir, un beta de hasta 20%, lo cual implica que en 20% de los casos podríamos no detectar un efecto existente. Vale notar que reducir el alfa, la que es más estricto, generalmente aumenta el beta si no aumentamos el tamaño muestral, porque exigir más evidencia para rechazar la hipótesis nula hace más fácil pasar por alto efectos reales. Así que es un balance. Piensen en la analogía del juicio legal. Error tipo 1 sería condenar a un inocente, falso positivo, dijimos culpable cuando era inocente. Error tipo 2 sería absolver a un culpable, un falso negativo. Dijimos no culpable cuando realmente era culpable. Ambos son indeseables, pero dependiendo del contexto, uno puede ser peor que el otro. En investigación solemos preocuparnos más por controlar el error tipo 1, por eso fijamos un alfa de 0.05 bajo, para no proclamar descubrimientos falsos. Pero también queremos minimizar el error tipo 2 aumentando el poder del estudio con muestras grandes, buenas mediciones, etc., para no perder hallazgos verdaderos. También existe un error tipo 3, que no lo vamos a discutir, pero el error tipo 3 es cuando tú tomas la decisión correcta, pero por las razones equivocadas. En este slide se muestran un par de imágenes humorísticas que ilustran los errores tipo 1 y 2 de forma memorable. A la izquierda, para error tipo 1, que es un falso positivo, vemos a un médico diciéndole a un paciente hombre, "You're pregnant", estás embarazado, que claramente es un error. Está detectando algo, embarazo, que es imposible que esté presente porque el paciente es un hombre. Es decir, dio positivo en una condición que en verdad no existe. Este es el falso positivo. Concluyó que sí había algo, embarazo, un efecto, cuando en realidad no lo hay, que es equivalente a rechazar la hipótesis nula erróneamente. A la derecha, para error tipo 2, es el falso negativo.
La imagen muestra a una doctora diciéndole a una mujer con un vientre visiblemente muy embarazado, "You're not pregnant", no estás embarazada. Pues aquí la prueba no detectó nada cuando en realidad sí hay algo obvio. Es decir, dio negativo pese a que la condición es real. Es el falso negativo. No se encontró evidencia de efecto cuando en verdad el efecto está presente, que es no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis alterna es cierta, que es equivalente a dejar pasar un efecto existente. Estas representaciones, aunque chistosas, encapsulan perfectamente los conceptos. El error tipo 1 es ver un efecto que no existe, como diagnosticar un embarazo inexistente, y el error tipo 2 es no ver un efecto que sí existe, que es no detectar un embarazo real. Es bueno tener estas imágenes mentales cuando piensen en alfa y beta, error tipo 1, error tipo 2. Y en investigaciones, controlar el alfa significa intentar evitar un "you're pregnant" a un hombre, que es, ¿verdad?, ser cuidadoso antes de declarar algo significativo, y aumentar el poder, o sea, reducir el beta, que significa evitar casos en que se nos pase algo importante. No queremos decirle no pasa nada a un fenómeno que sí estaba ocurriendo. El nivel de significancia, representado por este símbolo que ven ahí arriba, que se lee como alfa, es un parámetro que fijamos a priori en nuestras pruebas de hipótesis. Pues como dijimos, el alfa es justamente la probabilidad de error tipo 1 que estamos dispuestos a asumir. Comúnmente elegimos un alfa igual a 0.05, es decir, 5%, en ciencias sociales, aunque a veces se usa 0.01 o 1%, u otros valores más estrictos si queremos mayor rigor. En términos prácticos, un alfa de 0.05 significa que si en realidad no hubiera ningún efecto, entiéndase la hipótesis nula es verdadera, aún así aceptaríamos que en un 5% de las ocasiones nuestra prueba nos haga creer que sí lo hay, un falso positivo. Así que es una tolerancia al riesgo de equivocarnos declarando significancia. ¿Okay? Si ponemos un alfa más baja, por ejemplo 0.01, pues eso implica que exigimos aún más evidencia para rechazar la hipótesis nula. O sea, solo aceptaríamos un 1% de riesgo de falso positivo. Es más difícil alcanzar la significancia, pero reduce la probabilidad de proclamar un efecto falso. ¿Okay? Entonces, la diapositiva menciona que una alfa baja equivale a que exigimos más evidencia para rechazar la hipótesis nula. Y claro, cuanto más pequeño sea el alfa, más extremo tiene que ser el resultado, o sea, más improbable bajo la hipótesis nula para considerarlo como significativo. Por ende, es menos probable cometer error tipo 1, pero más probable incurrir en error tipo 2 si no ajustamos otros aspectos. Porque con un umbral tan estricto podríamos pasar por alto algunos efectos reales que no logran ese nivel. Entonces, se dan valores típicos. 0.05, que corresponde a un 95% de confianza si lo miramos complementariamente, y 0.01, 99% de confianza. Pues algunas áreas, como por ejemplo la medicina en ensayos críticos, a veces incluso usan 0.001 para estar muy seguros, pero ya eso es inusual en psicología a menos que estemos haciendo muchísimas pruebas y queramos ser muy conservadores. Por ejemplo, en grandes estudios con muchos test estadísticos podríamos ajustar el alfa. En la gráfica de la curva normal, ¿verdad?, que ven ahí, se ilustra como un alfa de 0.05 marca un área pequeña en la cola, mientras que 0.01 sería aún más pequeño. O sea, si esto que está aquí equivale a la combinación de los dos, equivalen a 0.05, 0.025 aquí, 0.025 acá, pues si fijamos un alfa a 0.01, eso significa que esta línea estaría más hacia la derecha todavía. Y por acá también. ¿Verdad? Y eso implica que si fijamos un alfa de 0.01, pues eso significa que en este lado solamente tendríamos el 0.005% de los casos y por acá solamente el otro 0.005% de los casos, que sumado nos va a dar 0.01. ¿Ok? Así que lo que hay que recordar es esto.
El alfa es algo que decidimos antes de analizar los datos. Cuando decimos el resultado es significativo al 5%, queremos decir que el p-value es igual o menos a 0.05. Así que en síntesis, el alfa es la vara con la que medimos qué tan raro debe ser un hallazgo para que lo consideremos evidencia suficiente contra la hipótesis nula. En otras palabras, una manera bien sencilla de ver esto es que usted obtiene unos resultados bajo un alfa de 0.05 y vamos a suponer que esos resultados son significativos. Pues lo que usted está diciendo es que hay un 5% de probabilidad de que sus resultados realmente no sean ciertos. Eso es básicamente, porque recuerde que estamos hablando de probabilidad y de muestra para poder inferir a la población. A veces es útil pensar en alfa de forma intuitiva. Aquí este slide da un par de analogías cotidianas para interpretar lo que significa aceptar ciertos riesgos. Primero, imagina una apuesta donde tienes 95% de probabilidades de ganar y 5% de perder. ¿Apostaría? Pues la mayoría de nosotros diría que sí, porque 95% de chance de ganar es muy alto y el riesgo del 5% de perder está ahí, pero es suficientemente pequeño como para asumirlo. Así que este 5% de riesgo es análogo a nuestro alfa de 0.05. Cuando decidimos un alfa de 0.05 es como decir, estoy dispuesto a jugarme a que haya un efecto real sabiendo que en un 5% de las veces me puedo equivocar y haber sido engañado por la casualidad. Así que en general 5% parece un riesgo aceptable en muchas situaciones. Otra analogía. Imagina una rifa donde tú posees 95 de los 100 boletos emitidos. Tienes un 95% de probabilidad de ganar el premio. Eso es una probabilidad muy alta, pero no es certeza total. Aún existe un 5%, es decir, 5 de 100 posibilidades de que uno de esos pocos boletos que no tiene resulte ganador. Si estuviera extremadamente comprometido con ganar, quizás quisiera un porcentaje aún mayor, pero 95 de 100 te haría sentir casi seguro. Pues así es el alfa de 0.05. Nos da bastante confianza en la decisión de rechazar la hipótesis nula. Estamos 95% seguros, por decirlo así, de que no estamos cometiendo un error tipo 1. Pero siempre hay una pequeña posibilidad de estar del lado perdedor, que justo, ¿verdad?, esa tirada rara del 5% ocurrió y nos hizo ver un efecto ilusorio. Finalmente, la diapositiva relaciona un alfa de 0.05 con que aceptamos 5% del riesgo al rechazar la hipótesis nula, es decir, voluntariamente toleramos que un 5% de los casos en que la hipótesis nula sea cierta, nuestros datos caigan por casualidad en la zona crítica y la rechacemos incorrectamente. Ponemos ese tope de riesgo para controlar los falsos positivos. Esta interpretación probabilística hay que recordarla. Cuando decimos que diga significativo al 5%, implica que asumimos ese 5% de probabilidad de estar cometiendo un error si la hipótesis nula es verdadera. No es cero riesgo, pero es bajo. Como investigadores, vivimos con ese pequeño chance de equivocación. Igual que en la vida, uno acepta apuestas razonables. Si necesitamos mayor certeza, siempre podemos fijar un alfa más bajo, de 1% o de 0.0 o de 0.5%, etc., sabiendo que el costo será requerir muestras más grandes o aceptar menos poder estadístico. Ahora sí, hablemos formalmente del p-value o del valor p que hemos estado mencionando. El p-value es una de las piezas centrales en las pruebas de hipótesis. ¿Qué es exactamente el p-value? Pues es la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que el observado, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. En otras palabras, nos pregunta, si en realidad no hubiera efecto, ¿verdad?, que la hipótesis nula es cierta, ¿qué tan probable es ver unos datos como estos, o más exagerados? Si esa probabilidad es muy baja, quiere decir que nuestros datos serían algo raro de ver bajo la hipótesis nula, lo cual sugiere que la hipótesis nula no es cierta. Es decir, apunta a que la hipótesis alterna podría ser la explicación de haber obtenido esos datos. En este slide se define el p-value es la probabilidad del resultado o uno más extremo asumiendo la hipótesis nula verdadera. Luego se recuerda la regla de decisión. Si la p es igual o menor al alfa,
entonces rechazamos la hipótesis nula. Es decir, si el p-value es menor o igual al nivel de significancia que fijamos, en este caso 0.05, pues consideramos que el hallazgo es estadísticamente significativo. Si p es mayor que el alfa, no rechazamos la hipótesis nula porque no alcanzó la significancia. También menciona que la P es equivalente a la probabilidad de cometer el error tipo 1 al rechazar la hipótesis nula con ese resultado. Esto es una manera de entenderlo. Supongamos que calculamos un valor o un p-value de 0.03. Si decidimos rechazar la hipótesis nula basado en eso, estamos incurriendo en aproximadamente un 3% de probabilidad de que estemos cometiendo un error tipo 1. O sea, que hayamos rechazado la hipótesis nula cuando en verdad era cierto. Así que, cuanto más pequeño sea el p-value, más seguros nos sentimos de que no estamos metiendo la pata rechazando la hipótesis nula. Un p-value de 0.00001 indicaría un riesgo extremadamente minúsculo de error tipo 1 al rechazar la hipótesis nula, porque dado esos datos, las posibilidades de que la hipótesis nula hubiera producido algo así son casi nulas. Es importante enfatizar que el p-value no es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera o falsa, ni la probabilidad de que la hipótesis alterna sea cierta directamente. Es condicionado a la hipótesis nula, por eso decimos, si la hipótesis nula fuera cierta, P es la probabilidad de ver esto. Por ejemplo, si en un contexto de psicología escolar probamos si un nuevo programa mejora las notas y obtenemos un p-value de 0.01, interpretamos que si realmente el programa no tuviera efecto, o sea que la hipótesis nula dice no hay diferencia, habría 1% de probabilidad de observar una diferencia tan grande como la que vimos solo por azar, o sea, por razones random. Dado que es tan poco probable con la hipótesis nula, concluyo que es significativa la mejora y rechazo la hipótesis nula. Y por ende, apoyamos la idea de que el programa sí influye. Así que en resumen, el valor el p-value, cuantifica la evidencia contra la hipótesis nula. Mientras más pequeño, más evidencia de que lo visto no es compatible con la hipótesis nula. En cambio, un p-value grande, por ejemplo 0.7, indica que lo observado es muy compatible con la hipótesis nula. 70% de probabilidad de ocurrir bajo la hipótesis nula. Nada raro en el absoluto. Así que no tendríamos base para rechazar la hipótesis nula. Así que aprender a interpretar bien el p-value es crucial para ser un consumidor crítico de resultados estadísticos. Ok, pues integrando las piezas anteriores podemos enunciar claramente el criterio de decisión en una prueba de hipótesis. Por un lado, tenemos la regla en términos del estadístico de prueba. Si la estadística obtenida de nuestros datos es igual o mayor al valor crítico, que es ese umbral que viene dado por la distribución teórica para el alfa escogido, pues entonces rechazamos la hipótesis nula. Si es menor, es decir, no llegó a superar el umbral, pues entonces no rechazamos la hipótesis nula. Por ejemplo, supongamos que para una prueba T con cierto número de grados de libertad, el valor crítico al 5% de 2 colas es de positivo, negativo 2.10. Si calculamos una T de 2.5 con nuestros datos, eso excede el 2.10. Por lo tanto, está en la región de rechazo y rechazamos la hipótesis nula. Si hubiésemos obtenido una T de 1.8, como ese umbral de T es de 2.10 positivo o negativo, pues como está por debajo de 2.10, pues no rechazamos la hipótesis nula. Por otro lado, tenemos la regla equivalente en términos de p-value. Si P es igual o menor al alfa, rechazamos la hipótesis nula. Si P es mayor al alfa, no rechazamos la hipótesis nula. Y esto es exactamente el mismo criterio expresado de otra forma, porque el p-value nos indica en qué parte de la cola caímos. Un p-value menor o igual al alfa implica que nuestro estadístico cayó en la zona crítica o extrema de la distribución teórica. Un p-value mayor significa que nuestro estadístico está en una zona común bajo la hipótesis nula. Así que la diapositiva resume esto en dos viñetas, ¿verdad? Como pueden ver. Comparar con valor crítico o comparar P con el alfa. Así que en la práctica diaria, la mayoría de los software, ¿verdad? O de los programas nos dan directamente el p-value. Así que
siempre usamos el segundo enfoque. El p-value es 0.03 y alfa está establecido a 0.05, luego 0.03 es menor o igual a 0.05, en este caso menor que 0.05, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Pero es fundamental entender que detrás de ese número hubo un estadístico calculado y un valor crítico correspondiente. Por ejemplo, en un artículo podríamos leer que T con 98 grados de libertad es igual a 2.5 con un p-value igual a 0.03, a 0.013. Pues eso indica con 98 grados de libertad que esa T fue mayor que el valor crítico, que quizá era 2.0 o 0.05, ¿verdad? Pero obtuvimos 2.5, que es mayor que 2.0 si 2.0 fuera el crítico. Y por tanto, el p-value resultante es 0.013, que es menor al 0.05. Así que la decisión es que el resultado es significativo. Así que para fijar idea, imaginemos que la hipótesis nula dice que no hay diferencia en ansiedad media entre pacientes con terapia X versus terapia Y. Calculamos T, nos da 2.5 y supongamos que nuestro tamaño muestral, o que según nuestro tamaño muestral el valor crítico alfa de 0.05 es de 2.1, positivo o negativo. Pues como 2.5 es mayor que 2.1, rechazamos la hipótesis nula. Equivalentemente, vemos que un p-value igual a 0.015, por ejemplo, es menor a 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula. Ambas rutas llegan a la misma decisión, así que es importante ser consistente. No se debe mirar solamente el estadístico sin referencia, ni solo el p-value sin contexto, pero sabiendo uno sabemos el otro. Así que este criterio dual nos asegura una toma de decisión objetiva. Siempre, tras decidir, se reporta la conclusión en términos del problema. Por ejemplo, por lo tanto, hay evidencia estadísticamente significativa de que las terapias X y Y producen niveles de ansiedad diferentes. O si no, rechazamos, como por ejemplo, no se halló diferencia significativa en ansiedad entre ambas terapias, así que no se puede descartar que sean iguales dentro del error muestra. Veamos un ejemplo muy concreto y fácil de visualizar de este proceso de decisión. Aquí el slide plantea una situación tipo prueba de fiebre y la hipótesis nula establece que no hay fiebre, que es definido operacionalmente como una temperatura igual o menor a 38 grados. Podríamos decir que 38 grados o menos es considerado normal, o sea, sin fiebre. La hipótesis alterna, en cambio, establece que sí hay fiebre, que la temperatura es mayor a 38 grados. Pues esto es una hipótesis direccional o de una cola o unilateral, donde el punto crítico es precisamente 38 grados. En este caso, podríamos considerar 38 grados como nuestro valor crítico para poder decidir. Si la temperatura observada supera ese valor, pues rechazamos la hipótesis nula. Y que supongamos que medimos a un paciente y obtenemos una temperatura observada de 42.5 grados. Pues, ¿qué hacemos con respecto a la hipótesis? Pues comparamos 42.5 y vemos que es claramente mayor que 38 grados, que es el valor umbral. Pues esto nos lleva a rechazar la hipótesis nula, aquello que dice que no hay fiebre, y concluir que la hipótesis alterna, que es aquella que dice que hay fiebre, es apoyada por el dato. Y que efectivamente 42.5 grados es muy superior al criterio, así que decimos sí, hay fiebre significativa. El slide lo resume como valor esperado, valor observado, que es 42.5, versus el valor crítico, que es 38 grados. Y ahí rechazamos la hipótesis nula. Y acompaña con imágenes de termómetro mostrando esas temperaturas. Así que el de 42.5 grados está del lado del valor observado y el 38 grados viene siendo el lado del valor crítico. Así que este ejemplo tan sencillo ilustra el mecanismo de decisión de forma binaria. Nuestro test aquí es simplemente una comparación. ¿Está por encima de 38 o no? En pruebas estadísticas habituales, 38 grados equivaldría al percentil que delimita 5% superior si consideráramos la distribución normal de temperatura corporal. Y que 42.5 grados está tan por encima que sin duda cae en la región de rechazo de la hipótesis nula. Piensen en otro ejemplo. Vamos a suponer una moneda, cara y cruz. Pues la hipótesis nula dice que la moneda es cruz y la hipótesis alterna dice que la moneda va a ser cara.
El valor crítico, pues podríamos decir que más de 60 caras en 100 lanzamientos nos haría rechazar la hipótesis nula. Esto es figurativo. Así que si observamos 65 caras de 100 lanzamientos, como excede 60, rechazamos la hipótesis nula y decimos que sí está cargada. Así que es el mismo proceso que acabamos de aplicar con la fiebre. Definimos un umbral, un threshold, con base al alfa y comparamos datos con el threshold o con el umbral. Y después decidimos. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos con resultados de distintas pruebas estadísticas para practicar la toma de decisión. Y en cada caso se da un estadístico calculado, su p-value y la pregunta ¿qué hacer? Seguida de la respuesta según la regla de la decisión. Así que vamos a ir uno por uno. En el primero tenemos aquí que T con 28 grados de libertad es igual a 24.8 con un p-value igual a 0.001. Realmente esto que está aquí no nos está diciendo nada respecto a la decisión, lo único que vamos a mirar es el p-value. Pues como el p-value en este caso es menor a 0.05, pues rechazamos la hipótesis nula. Aquí tenemos una f de ANOVA con 2 y 25 grados de libertad que es igual a 2.48 con una p igual a 0.450. Pues como esta p es mucho mayor que 0.05, ahí aceptamos la hipótesis nula. Aquí tenemos un p-value de 0.010 menor que 0.05, rechazamos la hipótesis nula. 0.059, esto es mayor que 0.05, pues aquí aceptamos la hipótesis nula. Y aquí, que la p es igual a 0.048, aunque está bien cerca del 0.05, como quiera sigue estando por debajo. Pues por lo tanto aquí rechazamos la hipótesis nula. Lo importante es que si usted tiene un p-value igual o menor a 0.05, usted siempre va a rechazar la hipótesis nula. Cuando tenga un valor mayor a 0.05, usted va a aceptar la nula. Y en estadística hay muy pocos siempre. Casi siempre la respuesta ante cualquier pregunta en estadística es un depende. Pues este es uno de esos pocos siempre. Siempre que el p-value sea igual o menor a 0.05 es significativo, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. Si es mayor a 0.05 es no significativo y aceptamos la hipótesis nula. Tomemos un respiro de la técnica estadística para enmarcar esto en el proceso general de la investigación científica, especialmente en psicología. Así que vamos a repasar los pasos de investigación que típicamente son: primero, la pregunta de investigación. Todo empieza por definir claramente qué queremos saber. Por ejemplo, ¿el programa de mindfulness reduce los niveles de estrés en estudiantes universitarios? ¿O existe una relación entre el estilo de crianza y autoestima en adolescentes? Una buena pregunta es específica, medible y fundamentada en teoría o necesidad práctica. Luego tenemos el desarrollo de hipótesis o teoría. Así que a partir de la pregunta formulamos una hipótesis o varias hipótesis y es aquí donde traemos teoría y conocimiento previo. ¿Qué esperamos encontrar y por qué? Por ejemplo, podemos plantear en la hipótesis alterna: los estudiantes que participan en el programa de mindfulness tendrán niveles de estrés más bajos que los que no participan. Pues, la hipótesis nula sería que no hay diferencia en niveles de estrés entre los dos grupos. La hipótesis se basa tal vez en teoría de que mindfulness ayuda a manejar el estrés. También definimos si la hipótesis es direccional o no. Así que toda la planificación estadística empieza aquí, escogiendo el alfa, poder deseado, si será una cola o dos colas, etc., en coherencia con la pregunta. Luego tenemos el diseño de estudio. Así que con la hipótesis en mano, planificamos cómo recogeremos datos para probarla. Decidimos el tipo de estudio: experimental, correlacional, cuasi experimental, etc. La muestra, cuántos participantes, cómo los seleccionamos, habrá aleatorización, las variables, qué vamos a medir exactamente y cómo, instrumentos, cuestionarios, aparatos. Así que, por ejemplo, decidimos hacer un ensayo controlado aleatorizado y reclutamos 60 estudiantes. Aleatoriamente asignamos 30 al programa de mindfulness y 30 a un grupo de control sin intervención, y mediremos el estrés al final con una escala validada. También controlamos condiciones para que ambos grupos sean comparables. Un buen diseño busca reducir sesgo y ruido, como dijimos, controlar variables extrañas
homogeneizar condiciones, etcétera, para que cualquier diferencia observada se deba mayormente a la variable de interés, que viene siendo la señal, lo que dijimos ahorita. Luego viene la parte de recopilar datos. Así que luego llevamos a cabo el estudio según el diseño. Aplicamos el programa, administramos las pruebas a cuestionario y recolectamos todas las observaciones necesarias. En esta fase es importante mantener la calidad de los datos, o sea, asegurarse de seguir el protocolo, calibrar instrumentos, mantener la ceguera del evaluador o el sesgo, si aplica, etc. Así que siguiendo nuestro ejemplo, aquí los 30 estudiantes hacen mindfulness quizás por 8 semanas, los otros 30 no. Luego todos llenan el cuestionario de estrés y recopilamos esas puntuaciones. Luego analizar datos. Pues con los datos en mano aplicamos las técnicas estadísticas apropiadas para responder la pregunta. Esto incluye preparar la base de datos, calcular las estadísticas descriptivas, verificar supuestos. Por ejemplo, las puntuaciones de estrés siguen normalidad en cada grupo. Si sí, pues adelante con el t-test. Si no, pues se usa un Mann-Whitney. Luego elegir la prueba de hipótesis correspondiente, que en este caso sería una TED Student para muestras independientes, comparando el grupo de mindfulness versus el grupo de control. Luego establecemos el alfa, digamos 0.05, se corre la prueba, se obtienen los resultados, en este caso el estadístico T, o el t-test y el valor P, o el p-value, y luego interpretamos esos resultados a la luz de las hipótesis. Si P es igual o menor a 0.05 y la media de mindfulness es menor que la de control, decimos significativamente menor estrés con mindfulness apoya la hipótesis. Si P es mayor a 0.05, decimos que no se encontraron diferencias significativas y la hipótesis no fue respaldada. Así que ahora, luego, vamos aquí, aunque no lo dice en el slide, parece que se me quedó, se supone que la parte número 6 sea conclusiones y reportes. Y aquí se discuten los hallazgos y se sacan conclusiones sobre las hipótesis, se reportan en un informe o artículo, se mencionan limitaciones y propuestas o recomendaciones futuras. Ya hemos visto todos estos pasos, cada paso es fundamental y un error o descuido en uno afecta a lo siguiente. Así que observen cómo la estadística inferencial, prueba de hipótesis, ¿verdad? Que lo van a ver, es lo que hemos querido, que es lo que hemos llevado discutiendo todo este tiempo, pues entra en juego, especialmente en el paso 5 de analizar datos, pero está conectado a los pasos previos. Así que sin un buen diseño o suficientes datos, por ejemplo, podríamos fallar en encontrar significancia incluso si hay un efecto por bajo poder estadístico. También las hipótesis bien planteadas en el paso 2 guían qué pruebas usar en el paso 5. Siempre es bueno mantener esta visión global. Las pruebas de hipótesis son una herramienta para contestar una pregunta de investigación dentro de un contexto teórico y metodológico más amplio. Así que en psicología clínica, escolar o consejería, estos pasos se traducen en investigaciones sobre eficacia de terapias, evaluaciones de programas educativos, estudios correlacionales sobre factores psicosociales, etc. Lo importante es que la estadística sirve a la ciencia, nos ayuda a decidir si las evidencias empíricas respaldan nuestras ideas o no. Entrando en la recta final, resumimos características de los análisis paramétricos. Estas son las pruebas estadísticas que hemos mencionado que requieren ciertos supuestos sobre los datos, especialmente sobre la distribución de la variable dependiente y otras condiciones. Y los principales supuestos de pruebas paramétricas típicos son la normalidad de la variable dependiente, pues suponemos que la variable dependiente o los errores del modelo se distribuyen aproximadamente de forma normal en la población. Es decir, las puntuaciones de la variable dependiente en cada grupo o globalmente según la prueba siguen una distribución normal. Pues, por ejemplo, si estamos analizando calificaciones o notas en una ANOVA, pues asumimos que dentro de cada grupo las calificaciones se distribuyen o las notas se distribuyen normalmente alrededor de su media. Luego tenemos la medición de las variables de intervalo razón de la variable dependiente. Pues asumimos que la variable dependiente está medida en un nivel al menos de intervalo razón, o sea, en escalas cuantitativas continuas. Esto porque las pruebas paramétricas como T, ANOVA, Pearson, etc., operan con medias, varianzas y distancias que tienen sentido en escalas numéricas continuas. Si tuviéramos variables ordinales o categóricas, no se ajustan bien a estos cálculos, por eso en esos casos se recurre a los no paramétricos.
Luego tenemos también la homogeneidad de varianza para dos grupos o más. Así que cuando comparamos varios grupos, como en T de Student o en ANOVA, se asume que las varianzas de la variable dependiente en los diferentes grupos son aproximadamente iguales entre sí. Que eso también se llama homosestadicidad. Homogeneidad, homostadicidad, como lo quiera llamar. Pues esto lo pone a prueba a veces el test de Levine, que es el test de Levine de homogeneidad de varianza. Y si las varianzas son muy dispares, puede afectar la validez de la prueba paramétrica. Así que, al cumplir estos supuestos, las pruebas paramétricas funcionan correctamente y producen resultados confiables, es decir, sus niveles de significancia realmente corresponden a lo esperado. Si los supuestos se violan gravemente, pues las conclusiones podrían ser erróneas o la prueba pierde validez. Por contraste, los análisis no paramétricos son pruebas que no requieren esos supuestos estrictos sobre la distribución de la variable. Y los dos puntos claves son, primero, que no requieren forma específica de la distribución, es decir, no asumen normalidad. Los datos pueden distribuirse de cualquier modo, asimétricos, con colas largas, etc. Y la prueba sigue siendo válida. Y esto es muy útil en situaciones donde la variable es inherentemente no normal o la muestra es muy pequeña para verificar normalidad. Segundo, aceptan datos no normales, o sea, puede usar variables nominales o ordinales. Muchas pruebas no paramétricas están diseñadas para trabajar con datos en escalas ordinales o incluso categóricas o con rangos en lugar de valores crudos. Por ejemplo, la prueba de Mann-Whitney no compara medias, sino la ubicación de rangos de dos grupos. La de Spearman convierte los datos a rangos y luego correlaciona esos rangos, es decir, no se hacen los análisis directamente en los datos, sino en los rangos. Así que si tus datos son de tipo ranking, ordinal o claramente no normales, por ejemplo, una distribución muy sesgada, pues un no paramétrico es apropiado. Incluso variables nominales se analizan con pruebas no paramétricas como el chi-cuadrado, que compara frecuencia observada con esperada. Por último, el uso de rango. Tenemos categorías con datos intervalares. Esto se refiere a que las pruebas no paramétricas a menudo transforman los datos cuantitativos en rangos o en tablas de contingencia, perdiendo algo de información métrica pero ganando robustez. Por ejemplo, en vez de usar los valores originales de una variable, la prueba de Wilcoxon ordena los valores y trabaja con sus posiciones. Esto hace que sea menos sensible a los valores extremos o a los outliers o violaciones de normalidad, a costa de no aprovechar plenamente la magnitud exacta. Aquí volvemos a lo mismo, los análisis no se hacen directamente en los datos, sino en los rangos. Este slide es una especie de pausa de sincronización. Nos pregunta, estamos en la misma página y muestra un diagrama con la palabra conceptos en el centro, rodeada de cajas con términos que vimos al inicio como variables, categóricas continuas, escalas de medida, estadístico descriptivo, confiabilidad, instrumentos de medición, medidas de desviación, etcétera. Todo apuntando hacia ese núcleo de conceptos básicos. La intención aquí es asegurarnos de que los fundamentos que repasamos al comienzo estén claros, porque son la base sobre la que se construye todo lo de prueba de hipótesis. ¿Okay? Es como decir, hasta ahora hemos usado y mencionado estos conceptos: variables y subtipos, niveles de medición, estadística descriptiva como media y desviación, nociones de confiabilidad de instrumentos, etc. Lo hemos manejado bien, porque los vamos a necesitar para poder entender y aplicar correctamente las pruebas inferenciales. Si alguno de estos conceptos les suena difuso, pues este es el momento de repasarlo antes de seguir adelante. Por ejemplo, si alguien no tiene claro qué es una variable continua versus categórica, le costará entender por qué usar X o Y prueba. O si no recuerda qué es desviación estándar, pues no podrá apreciar plenamente cómo funciona una Z o la noción de varianza en el estadístico de prueba. Así que, para recapitular y reforzar, las variables es lo que medimos, cualitativa versus cuantitativa. Las escalas son nivel de datos, nominal a razón. Estadística descriptiva, resumen de datos, por ejemplo, media, mediana, desviación, etc. Confiabilidad e instrumento, pues es necesario para obtener datos válidos. Medidas de dispersión, pues variabilidad en datos, rango, varianza, desviación estándar. Todos estos fueron mencionados en el segundo slide en nuestras explicaciones. Así que, si estamos en la misma página con estos temas, podremos avanzar sin problema hacia la aplicación de pruebas de hipótesis, entendiendo su lógica y requisitos. En caso contrario, la recomendación implícita es, pues, por favor, revisen estos conceptos para que lo que sigue tenga sentido. Porque damos por hecho ahora que sí, estamos ya alineados y que el terreno conceptual está bien preparado. Si no, pues en clase me pueden hacer todas las preguntas que tengan.
Para cerrar la presentación con un toque ligero, tenemos este slide final que pregunta miedo a las estadísticas, acompañado por esta imagen de un poco graciosa. Ok, pues la idea aquí es reconocer que mucha gente, especialmente estudiantes de psicología, al inicio le tienen un poco de temor a la estadística. Puede verse intimidante con tantos números, fórmulas y terminología. Pero el mensaje que se quiere dejar es que no hay por qué tener miedo a las estadísticas. Como cualquier materia, al principio impresiona, pero una vez que entendemos los conceptos paso a paso, como hemos hecho con hipótesis nulas, alternas, p-value, errores tipo 1 y 2, etcétera, pues las estadísticas se vuelven una herramienta amigable en nuestra labor como profesionales e investigadores. En psicología, las estadísticas son nuestras aliadas para fundamentar con datos nuestras conclusiones sobre tratamientos, evaluaciones y teorías. Podemos pensar en ellas no como un ogro matemático, sino como un lenguaje que nos permite traducir observaciones en evidencia. Con práctica, el miedo se transforma en confianza. Así que, cerrando, no le tengan miedo a las estadísticas. Con el conocimiento que vamos adquiriendo, ustedes tendrán la capacidad de controlar estos métodos y utilizarlos a su favor. Así que la imagen y la pregunta final sirven para distender el ambiente y recordar que incluso si al comienzo asusta, al final del camino uno hasta puede disfrutar haciendo análisis. Así que espero que con esta presentación hayamos aclarado conceptos y reducido ese susto inicial, preparándolos para aplicar las pruebas de hipótesis con mayor seguridad. Así que muchas gracias por su atención y muchas gracias por haber llegado hasta aquí conmigo y adelante sin miedo con la estadística. Así que muchas gracias, hasta aquí el video.